Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Muy buenas tardes, les saluda Angélica Cortés y ya estamos listos para comenzar una nueva emisión de la serie Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Hoy damos la bienvenida a Juan Manuel Flores, violinista, miembro residente del ensamble CEPROMUSIC, que hoy nos presenta la pieza Alterio de Axel Retief. Juan Manuel Flores es regiomontano y un gran impulsor de la música contemporánea en México. Ha dedicado una importante parte de su quehacer musical a la ejecución de este tipo de repertorio y lleva una intensa actividad en la música de cámara, siendo miembro fundador de diversos ensambles como el Cuarteto de Cuerdas Cromano, el Trío Siqueiros y el ensamble Nodus. Juan Manuel es egresado de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y actualmente en el programa de maestría en Interpretación de Música Mexicana del Conservatorio Nacional de Música. Ha participado en importantes festivales, foros, festividades y eventos de gran trascendencia en todo el país. Juan Manuel ha sido galardonado en múltiples ocasiones con apoyos y estímulos económicos del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, así como premios nacionales en música de cámara. Su contacto directo con los compositores de su generación lo ha llevado a estrenar decenas de obras tanto para violín solo, violín y electrónica, violín y piano, trío con piano y cuarteto de cuerdas, siendo el dedicatario de la gran mayoría de estas. Actualmente es residente del ensamble CEPROMUSIC. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos da gusto tenerte acá. A mí también me da mucho gusto estar acá. Qué bueno que aceptaste esta invitación para hablarnos un poco y descubrir historias de la música a partir de un instrumento. Siempre es interesante conocer los inicios en la música de grandes artistas. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo se dieron? Sí, pues en realidad fueron desde muy pequeño, desde muy niño, digamos que mis papás siempre tuvieron la inquietud de que además de la escuela, que la primaria, siempre tuviéramos como que actividades en la tarde y estuvimos en muchas, natación, estuvimos en cursos de inglés, de computación y uno de ellos fue la música y más bien aprender un instrumento y en realidad fue un proceso bastante natural que desde niños la música, digamos que cada vez fue ocupando un mayor y mayor espacio en nuestra vida hasta que se ha convertido en prácticamente todo lo que hacemos. ¿Y siempre fue el violín? Siempre fue el violín, sí. Eventualmente alterno con la viola, pero en realidad mi instrumento siempre ha sido y siempre ha estado el violín, digamos, en mi vida. Pero también en estos acercamientos a la vida cultural allá en Nuevo León, porque sí. Esto fue en Nuevo León. Esto fue en Monterrey, sí. Digamos que hubo un acercamiento a otros instrumentos o de inicio fue el violín. No, pues, cuando estábamos niños, pues más bien te asignan un instrumento como que te ven cara de tú vas a ser violinista, tú vas a ser flauta, no sé qué. Entonces a mí me habían puesto en realidad para tocar corno francés, pero cuando yo les dije a mis papás, pues me dijeron que corno y se quedaron así, ¿el corno qué es? No, tú fórmate en el violín y te dedique nada. Entonces en realidad fue como que medio por coincidencia, por azares del destino y me tocó el violín y ya nunca me he separado de él. Ahora, tú dices que siendo muy joven, dices tú siendo muy niño, yo quisiera retomar que tú eres muy joven, en realidad. Sí. O sea, ¿cuántos años estamos hablando que has dedicado al violín? Pues mira, yo ahora tengo 35 años y empecé a tocar a los 7 años, entonces en realidad han sido 28 años de estar, digamos, ligado de alguna manera con el instrumento y con la música. Y ahora estás en la Ciudad de México, pero sí. En realidad, ¿cuándo te mudaste? ¿Fue un poco difícil la separación en tanto música, espacios para ejecutar el instrumento? ¿Cómo fue este cambio? Sí, pues nosotros llegamos acá a la Ciudad de México en el 2020, justo el año de la pandemia. De hecho, llegamos un par de meses antes pensando, o sin imaginarnos más bien que
lo que iba a pasar. Yo creo que nadie en el planeta se imaginaba claro. lo que venía, ¿no? Y fue un proceso, sentíamos que en Monterrey se estaban como que ya habíamos cubierto de alguna manera las oportunidades y los espacios que ofrecía o que ofrece la ciudad, y que más bien cambiar, digamos, de espacio, de panorama, de oportunidades, nos iba a sumar más que a cambiar, porque pues las oportunidades de Monterrey las seguimos teniendo, y de hecho seguimos bastante ligados con la ciudad. O sea, sí, más o menos bastante seguido que vamos a tocar, y que tenemos el ritmo más o menos parecido al que cuando estábamos residiendo ya, pero ahora, digamos, compartiendo con ambas ciudades. Muy bien. Entonces finalmente pues resultó como pensábamos. Juan Manuel, hablas en plural, y por supuesto que quiero saber tú y cuántos más. Sí. Pues sobre todo porque pues estos procesos de separación, de mudanza, de explorar nuevos espacios, pues en sí suelen tener un poco de complejidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, acompañado quizá es diferente. Sí, no, definitivamente. Bueno, cuando hablo en plural me refiero porque digamos que hace un segundito mencionaste el trío Siqueiros. Ajá. Que bueno, compartimos Ana Karen Rodríguez y Noé Macías. Y como trío nos planteamos esta idea de mudarnos y de, digamos, abrir nuevas opciones. Y como trío fue una decisión, digamos, difícil de tomar, porque pues cuando uno personalmente toma decisiones, pues uno, digamos, acepta las consecuencias propias y adelante. Pero cuando estamos hablando colectivamente, pues para empezar, por ejemplo, no solamente nos vamos 3 personas, sino nos vamos 6, porque cada quien nos vinimos con nuestras parejas. Ajá. Y en realidad no son 6 personas, pues son 6 vidas y 6 familias y no sé qué. Sí. Entonces se empieza a hacer grande el proyecto, empiezan a haber, ¿cómo decir? No dificultades, pero tal vez hay condiciones que van apareciendo, pero a la vez, como dices tú, pues el acompañarse y el estar juntos a la vez es como un apoyo y un acompañamiento extra que finalmente resulta más fácil ya cuando estamos, digamos, en el proceso y que ha sido este proceso, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando cuando hablo en plural, o sea, nos vinimos los 6 norteños acá a la ciudad. ¿Y qué fue primero? ¿Ya estabas acá y decidiste participar en la convocatoria de CEPROMUSIC o no tenías idea? Sí, no, ya estaba acá porque nosotros llegamos en enero del 2020 y la convocatoria del CEPROMUSIC salió un par de meses después, y pensando que ya estando acá pues ya era como que el paso lógico. La verdad es de que yo ya había tenido oportunidad de trabajar con el maestro Castillo y ya había tenido acercamientos con el CEPROMUSIC. Ya había habido como algún par de ofertas que el maestro ya me había como que tratado de convencer, pero siempre desde la distancia pues era un poco difícil pensar en la distancia, ¿no? Pero ya estando acá y cuando vuelve a salir la convocatoria y me contacta el maestro, pues ya era como pues mucho más fácil y más natural el proceso, y pues decidí tomarla, y afortunadamente que las audiciones fueron exitosas y pues acá estamos. Muy bien. Juan Manuel, a ver, digamos que hay un repertorio para violín solo, sí, violín y electrónica, violín y piano, trío con piano y cuarteto de cuerdas. Sí. Por ejemplo, para la convocatoria, ¿por cuál te decidiste? Pues en realidad tomé la decisión de irme por la del violín solo, porque te decía, pues la audición fue en junio, algo así, junio, julio, mayo, tal vez, no recuerdo, pero tenía un par de meses de que se había declarado la emergencia sanitaria, entonces no había de otra. No había de otra, no podíamos salir, no podíamos vernos, o sea, era todavía muy cerrado las medidas. Entonces pues yo estaba en mi departamento solito y dije, bueno, pues mejor toco sí, algo solo, y así pasó. Muy bien. Al hablar de compositores, ¿quiénes serían aquellos que más disfrutas interpretar? Digamos, cuando uno habla de música clásica, digamos, de música del violín, pues inevitablemente llega el apellido de Beethoven. Yo no sé, pienso que varios coincidirán conmigo, es el personaje así como más importante, o el que más se venera, o el que más tenemos así como por encima de todos. Y por supuesto que yo no difiero de esa opinión. Beethoven siempre ha sido un personaje muy importante para mí. Siempre me ha ayudado a crecer instrumentalmente, artísticamente, y siempre como que ha estado cercano. Pero
la música de los compositores nuevos, la música de los compositores contemporáneos también siempre ha estado bastante cerca de mí. He tenido, digamos, una carrera más o menos extensa o larga hablando con el tiempo sobre este repertorio, y siempre como que el trabajo con los compositores vivos con los que tú te puedes sentar y preguntarle en el papel, oye, mira esto, ¿por qué? O esto yo creo que mejor. Siempre ha sido bastante gratificante y que nutre bastante también el trabajo artístico, ¿no? Entonces, más que decir un compositor, pues más bien trabajar con los compositores vivos, con compositores contemporáneos con los que puedes tener contacto, que le puedes mandar un WhatsApp y ya estás. Mira. Sí, entonces... Eso es muy importante, Juan Manuel. Ahora, si tuviéramos que ir tejiendo estas historias de la música, pero sobre todo la música contemporánea, en particular, estos acercamientos han enriquecido digamos, el momento en el que ejecutas. Definitivamente. ¿Puedes participar? ¿Puedes opinar en ellos? Cuéntanos un poco. Sí, ¿no? Digamos, a mí me gusta decir que, digamos, cuando el compositor te entrega la partitura ya para tocarlo, una partitura final, digamos, en realidad la pieza está terminada a un porcentaje, no sé, cada quien dirá cuál, pero luego termina por completar ya con el instrumento, ya con el instrumentista, en este caso pues yo con mi violín, termina por redondear o por terminar o en ocasiones pues termina por decir, no, sabes que esta pieza yo creo que no. Entonces siempre siento yo que el último paso del proceso creativo ya es el propio, o sea, el que yo estoy haciendo con la partitura, ¿no? Siempre o me gusta o al menos en lo que me toca a mí, trato de estar también en los procesos previos, pero no es sino en el proceso final que uno toma decisiones más determinantes o más definitorias para terminar de hacer la pieza. Por ejemplo, la pieza que vamos a escuchar hoy, así fue, porque es una partitura que termina siendo más bien abierta, que termina dejando ciertas libertades a cada violinista que toca, y finalmente pues a Axel le gustó mucho lo que hice, o le gustó, le pareció bien, y terminó por más bien cerrar la partitura a que terminara siendo más bien a lo que yo hice. Entonces, por eso digo que me gusta, digamos, este proceso, y sobre todo ya lo final que termina por, no sé, darle forma final a la pieza. Estamos hablando de Alterio. De Alterio, sí. De Axel Retief. Axel Retief. Es decir, que, Juan Manuel, ¿podrías proponer tú una conclusión de la pieza? Así, tal cual, sí. Así, tal cual es. Se propone ya, digamos, una versión final, una presentación ya, digamos, en limpio, y ya, pues, se termina por decir, no, yo sí, o oye, pues no. Oye, ¿y de cuándo es esta pieza? Esta pieza es del año pasado. Bueno, empezó en los últimos días del 21 y se terminó en el 22. De hecho, la grabamos, no sé, como el 3 de enero o algo así, o sea, muy empezando el año del año pasado, del 22. Entonces estuvo como que ahí entre ambos años, pero en realidad fue un proceso de días. Oye, y musicalmente, ¿qué parte es la que más te gusta de Alterio? Bueno, tendría que hablar un poco sobre... Alterio es una palabra, digamos, se refiere a una pequeña parte, digamos, del cuerpo de las moscas, de los mosquitos, ¿no? Entonces, cuando dices alterio, pues más bien te refieres hacia una mosquita, ¿no? Pero musicalmente, digamos, artísticamente, no tiene nada que ver con la pieza. Le puso ese nombre porque, pues no sé, se le ocurrió. Pero no tiene que ver o no corresponde musicalmente nada con nada. Sin embargo, por los efectos, o digamos, por la misma pieza o cómo suena, y obviamente sabiendo que alterio tiene que ver con una mosca, pues naturalmente o es más fácil hacer, digamos, ese vínculo, y de repente sí está escuchando así como que un zumbidito, como que algo así, ¿no? Entonces, lo que me gusta de esta pieza es que si no sabes lo que es un alterio, sí te podías imaginar más bien una mosca, y en realidad no está pensado así. O sea, fue una cosa que pasó en este último proceso, ¿no? Que de repente estábamos tocando y digo, oye, mira, sí suena como que a la mosquita, sí suena el zumbido, pero digamos, musicalmente no correspondería, más bien fue una cosa que resultó natural sin
sin haberlo pensado previamente. Muy bien, pues estamos platicando con Juan Manuel Flores, él es violinista del ensamble Cepro Music. Vamos a escuchar Alterio, vamos a descubrir estos sonidos que nos has compartido esta tarde, Juan Manuel, y es Alterio del compositor Axel Retief. ¿Sí? Adelante.
Acabamos de escuchar Alterio de Axel Retief, en la interpretación de Juan Manuel Flores. Quiero preguntarte sobre el dedicatario de las piezas. Cuéntanos también un poco qué labor se hace al respecto. Cuando uno, digamos, recibe las dedicatorias en las partituras, ajá, pues lo primero pues es que es una especie de halago y una especie de un reconocimiento hacia la labor propia, ¿no? Definitivamente que alguien, un ser humano, el que sea, ajá, esté pensando en ti para que suene esto que está en el papel. O sea, digamos, la música no es el papel, la música es lo que suena. Ajá. Entonces, que él esté dibujando cosas en el papel para que suene, que la música suene y que estén pensando en ti y en tu instrumento, pues siempre es como que un halago. Entonces, las dedicatorias, pues más bien son o están pensadas para que el sonido propio que tiene cada uno de nosotros esté, digamos, ligado con la partitura, ¿no? Uh-huh. Que ciertas peculiaridades, ciertos detalles del sonido propio, de la interpretación propia, esté ligado a la música misma. Juan Manuel, me gusta mucho eso del sonido propio. ¿Cuál es tu sonido? No sabría muy bien cómo responder eso, pero trato de, aunque la música sea diferente, sí que se reconozca que soy yo tocando, ¿no? Que el sonido del violín en este caso se reconozca que es de mi instrumento, que soy yo, que son mis manos las que están tocando, ¿no? Entonces creo que no sé si es una cosa que yo me imagino o si es una cosa así ya más meta musical, pero me parece o quisiera pensar que lo he logrado tener un sonido propio entre la calidez tal vez del sonido que procuro hacer el violín sonar con un sonido más bien cálido, o sea, el calor es lo que me gusta tratar de mantener en mis sonido, porque pues uno puede tocar muy quedito, muy alto, muy agudo, muy débil, o con sonidos más bien distorsionados o limpiecito, pero siempre trato de tener ese calorcito en el sonido.
Y siendo dedicatario de muchas obras, ¿podrías recomendarnos, podrías sugerir a la audiencia, por ejemplo, algunos compositores de música contemporánea para violín? Sí, pues podría hablar de compositores más bien del norte, que luego de repente acá en la Ciudad de México, por la distancia y por, no sé, muchos factores diversos, luego de repente no son tan conocidos, pero hay bastante, o me gustaría pensar que bastante buena música por allá. Hay compositores como Eduardo Caballero, Alejandro Vera, con los que he tenido la oportunidad de participar. Está Alejandro Padilla, Miguel Vélez, hay, no sé, Charles Champi. Son compositores que conozco personalmente, que conozco su trabajo, que hemos colaborado en más de alguna ocasión, que sabemos cómo trabaja uno con el otro y de los cuales puedo definitivamente y con toda seguridad decir que son grandes compositores que seguramente van a llegar muy lejos y que vale mucho la pena escuchar su música. Juan Manuel Flores, violinista del ensamble Sepromusic, ¿cuál ha sido el aprendizaje que quizá te haya costado mayores retos allá en Sepromusic? Pues sí, mira, en el Sepromusic, y yo creo que es algo que mis compañeros compartirán, se maneja un nivel de exigencia, de rigor, digamos. Se tiene que ser muy estricto, no solo porque lo exige el maestro Castillo, sino porque la misma música y la misma labor y la misma actividad, que es bastante, te exige mantener un nivel de rigurosidad, de rigor bastante fuerte. Entonces, cuando uno, digamos, que tiene la partitura por primera vez, que nadie más la ha tocado, que tú vas a ser el primer ser humano en el planeta Tierra que va a tocar esa partitura, pues... Ya se me enchina la piel. Espera. De repente podrías tú decir, bueno, esto nadie va a saber que esto no está escrito así, pero en el Sepromusic sí se te exige, no solo el maestro Castillo, sino la labor misma, de tener un nivel de rigor bastante alto, ¿no? Entonces, está bien que nadie más lo ha escuchado, pero es que... Pero tu colega de al lado sí, ¿no? Sí, entonces, y además el colega de al lado lo hace muy bien, entonces, pues no solamente tiene que salir muy bien por respeto a él, sino porque la música luego, si no, ya no va a cuadrar, o no sé, entonces tienes que tener siempre, o tienes que mantener más bien un nivel personal, artístico, instrumental bastante alto, podría decirlo, para poder mantener ese ritmo y ese rigor del trabajo. Y siendo miembro del ensamble Sepromusic, ¿cuál dirías es la diferencia entre interpretar en grupo y tocar obra para instrumento solista? Pues tendría que regresar un poco a los sonidos propios de cada quien. Yeah. Por ejemplo, somos 4 los violinistas que somos residentes, y con cada uno de ellos yo tengo que ajustar un poco mi sonido para que, digamos, que pueda combinar con el de los otros. Cuando somos 3, pues hay 2 personas más con las que hay que combinar. Entonces, el sonido propio de cada uno de nosotros de repente podría, digamos, siendo el mismo instrumento y tocando la misma partitura, cada uno propone, o cada uno naturalmente tiene un sonido que tiene que a fuerza ser combinado para que tenga un buen resultado. Acoplarlo. Entonces, claro, acoplar con cada uno de ellos, con cada persona, a mí me gusta pensar en personas y en seres humanos y personalmente, ¿no? O sea, no solamente es el violín 2 o el violín 3 o no sé qué, sino pensar que con Carla, con Leo, con Carlos, tengo que tocar de diferente manera, tengo que ajustar un poquito mi afinación, tengo que ajustar mi sonido, tengo que tocar más fuerte, más quedito, o puedo tener más libertades porque con él me siento más cómodo, con él tengo que un poquito seguirlo, no sé, o sea, es esa manera de tocar, esa manera de ajustar y a la vez de que estás siguiendo la partitura con el rigor, qué tal, a la vez tienes que estar como que con el oído hacia los lados, saber cómo está tocando el otro para estar no sé qué, y cuando uno está tocando solo, pues tiene más libertad o tiene más margen, digamos, de tomar decisiones propias y de uno mismo llevar la partitura o la música hacia un camino pues más amplio, porque pues tienes más libertad, ¿no? Más posibilidades de sonido.
Más libertades y más capacidad de decisión, pero también más responsabilidades. Claro, sí, ¿no? Claro, sí. La responsabilidad definitivamente pues recae en ti completamente y pues también se siente ese peso. Muy bien. Juan Manuel Flores, ¿dónde podemos saber más de tus proyectos? Sí, pues yo las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, los canales de Spotify, de SoundCloud, así se me puede buscar, Juan Manuel Flores, Juan Manuel, así como una sola palabra, Juan Manuel Flores. También, bueno, las redes sociales del Trío Siqueiros, ahí están, igual en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, todo eso, y por supuesto que en las redes sociales del Cepro Music, donde ahí también estoy bastante activo y ahí se sigue toda la actividad. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan Manuel Flores es solista del ensamble Cepro Music, violinista. En realidad es que nos contaban que tienen la fortuna ustedes allá en el ensamble de tener todos un rol de solista. Sí, ¿no? En realidad, cuando uno, por ejemplo, está en una orquesta, pues es uno más, digamos, de una sección grande, pero acá somos bastante personales en la maquinaria, digamos, del ensamble. Entonces, bien, qué fortuna. Sí, cómo no. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Muy bien, hasta pronto. Agradecemos la participación de Juan Manuel Flores, violinista, residente del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, Cepro Music. Participamos en la realización de este programa Miguel Ángel Fernández, Andrea de la Torre y Luis Luna. Mi nombre es Angélica Cortés. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Historias de la Música a partir de un instrumento. Hasta la próxima. Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, Cepro Music.